Bueno, muy buenos días a todos. Cuando son las 10:10 vamos a dar inicio a este encuentro de la sociedad civil venezolana y la Agenda 2030, buscando una visión colectiva por el desarrollo sostenible. Hoy estamos aquí reunidos, se encuentran presentes distintas organizaciones que están comprometidas con el desarrollo del país. Hemos entendido que para lograr cambios significativos en los distintos pilares del desarrollo sostenible requiere muchísimo trabajo, y trabajo que sea trabajo mancomunado, trabajo en donde ya debemos estar conscientes que vamos tarde, por lo que es fundamental acelerar las acciones y que las acciones sean pensadas, estén alineadas, estén diseñadas, sean estratégicas, de tal manera que podamos incidir de manera contundente y podamos recuperar un poco el tiempo perdido. Estamos ya a 8 años de la Agenda 2030 y hay mucho por hacer. Sin embargo, bueno, hoy aprovechando al máximo estos minutos de nuestro encuentro, desde Sinergia, en el marco de su 25 aniversario, vamos a presentar 2 informes. El primero, de la mano de Char Méndez, conversaremos un poco sobre la experiencia de participación de la sociedad civil en la preparación del informe que se presentó como coalición para el tercer ciclo del examen periódico universal, en el que participó Venezuela, en la sesión número 40 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ocurrido, bueno, hace 2 días. Y aquí este informe titulado Situación de los Derechos Humanos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Venezuela, periodo 2016-2021. Posterior a eso tendremos de la mano de Félix Ríos la presentación del informe resultados de un proceso de investigación realizado durante el año 2021, titulado Los ODS de las organizaciones y la sociedad civil, buscando un poco la visión positiva y entender qué sí estamos haciendo, para poder después trazar cuáles van a ser los siguientes pasos. Y bueno, como cierre tendremos palabras de nuestra presidenta, Deborah Van Berkel, destacando la importancia del compromiso que tenemos como sociedad civil en la creación de alianzas para el desarrollo. Entonces, aprovechando al máximo el tiempo, me gustaría entonces darle la palabra a Char Méndez, que se encuentra aquí presente. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, Charo. Bueno, un gusto, por supuesto, estar en el espacio de Sinergia, una de mis casas. Claro que sí. ¿Me ayudas con la presentación, Mafe? Un poco para ayudarme yo con las cosas que les quiero contar. Ok. A ver, en el marco de este espacio, Sociedad Civil y Agenda 2030, este documento que yo les voy a presentar, que es un resumen, un poco lo que quiere mostrar es el papel que ha tenido la sociedad civil venezolana y cómo efectivamente con fuentes de documentación de la sociedad civil venezolana y otros, por supuesto, esto se logró construir este informe para el tercer ciclo del examen periódico universal. En este periodo de sesiones que se acaba de revisar, fue presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y lo que se intentó presentar fue la situación de los derechos humanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Venezuela, periodo 16-21. Yo lo que voy a compartir con ustedes son 10 láminas. Esto no es para tratar de todo el informe, sino fundamentalmente qué tipo de contenidos, cómo se hace, uno de los ejemplos, quién logramos que se pudieran utilizar como fuentes, cómo tratamos de hacer la combinación y bueno, algunos retos que les dejo para la discusión de cómo seguir participando como sociedad civil venezolana en la Agenda 2030. En términos del informe, bueno, fue preparado por la coalición de organizaciones de Sinergia. Sinergia lo presentó como un informe colectivo, producto de las organizaciones integrantes de Sinergia y sobre todo de aquellas cuya dato o documentación fue utilizada para la elaboración del informe. El informe vinculó exactamente 10 objetivos de desarrollo sostenible con la situación de deterioro de derechos humanos. Era la primera vez que en la Comisión de Derechos Humanos en el EPU permitían presentar un informe de estas características con esta asociación. Y es el primero, por supuesto, que se presenta de esta forma. El antecedente para elaborar el documento, utilizamos un documento que se llamó Obligaciones del Estado venezolano con el derecho al desarrollo
reflejadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue elaborado por la Plataforma Venezolana de Redes y Organizaciones, entre las cuales estuvo Sinergia del 2016. Eso lo utilizamos como antecedente. También se utilizaron 2 informes que logró compilar Sinergia en estos años sobre el grado de cumplimiento de los ODS como informes independientes de organizaciones civiles y de organismos internacionales. Con esta línea base, por decirlo de alguna manera, y con esta información que se había estado documentando, esto era más fácil la elaboración del informe y por supuesto se completaron con los datos que se lograron poner al día para los últimos años. En algunos casos no fue posible precisar la evolución entre el 2016 y 2021. ¿A qué me refiero? Hay organizaciones que están documentando indicadores y situaciones de derechos humanos y a lo mejor lo hacen un año, pero no lo hacen en los 4 o en los 5 que hay que examinar en el ciclo. En otros casos, las organizaciones anualmente presentan documentación, en algunos casos utilizan los mismos indicadores, en otros casos cada año el proceso de documentación que realizan es de indicadores distintos. En todo caso, esto qué es lo que tratamos. Cuando existía la evolución de un indicador, la tratábamos de presentar completa. Cuando no era posible, pues sencillamente presentábamos el dato que teníamos del 2016 o el 2015 como un dato línea base y el dato más reciente que se había logrado utilizar. En algunos casos teníamos información 2021, en otros casos nos fuimos al 2020, en otros casos incluso 2018-2019. O sea, el dato más reciente posible que logramos. Siguiente, por favor. Ok, el Estado venezolano presentó en julio del 2016, ante lo que se llama el Foro Político de Alto Nivel, un informe voluntario sobre el cumplimiento de los ODS con cifras del 2014 y 2015. Eso nos permitió a nosotros que cada vez que íbamos a presentar el cumplimiento de un ODS, lo primero que hacíamos era decir lo que el Estado venezolano en ese informe de julio del 2016 presentó como sus cifras oficiales. Incluso utilizando las cifras oficiales del Estado venezolano en 2014 y 2015 como una línea base, aunque las cifras fueran buenas, con los datos que estábamos presentando para el periodo 2016-2021, efectivamente era mucho más sencillo mostrar el deterioro. Entonces, en todos los ODS tratamos de utilizar como arranque la documentación o las cifras disponibles que este informe que hizo voluntariamente el Estado venezolano había presentado en el 2016. Se compilaron todas las fuentes de información posibles de multilaterales y por supuesto de organizaciones civiles, sin por supuesto desconocer las fuentes oficiales. Nosotros ahí efectivamente tratamos de hacer una combinación. No podemos decir equitativa, no podemos decir justa, pero de alguna manera si hay un organismo multilateral que tiene que ver con un ODS, si ese organismo presentó un documento, presentó un informe, tiene una visión comparativa de varios países, bueno, es un buen referente. Y luego, efectivamente, utilizar las cifras oficiales. ¿Cuáles son las cifras oficiales de referencia? Incluso hasta para decir, bueno, desde cuándo no han publicado, no existen, no las tenemos disponibles. Ese era el otro procedimiento. Y luego, efectivamente, las fuentes independientes, lo que se llaman las fuentes civiles, las fuentes de organizaciones, y ahí también combinamos organizaciones civiles internacionales y por supuesto organizaciones civiles nacionales. Por supuesto que nosotros también nos cuidamos de que las fuentes de las organizaciones civiles venezolanas fueran tanto de organizaciones integrantes de Sinergia como organizaciones que no están en Sinergia. Esa fue de alguna manera la combinación que hicimos. Se presentó para cada ODS la situación de déficit o la situación de deterioro del derecho humano que estaba vinculado a ese objetivo. Se presentaron las causas que originan el deterioro, incluso las consecuencias que se generan. Por supuesto, había ODS donde era mucho más sencillo presentar el déficit del derecho humano, las causas con sus cifras, incluso las consecuencias con sus cifras. En algunos casos eso no fue tan fácil hacerlo, pero en ese caso mostrábamos las consecuencias o las causas, a lo mejor no con cifras, pero sí de manera cualitativa. Pero eso fue de alguna manera el tratamiento que tuvimos para los distintos ODS, para los 10 concretamente que presentó este informe. Se respetó el esquema, la forma y la extensión predeterminada de los informes conjuntos,
no se puede exceder de unas 5.600 palabras. Esto tiene que tener un esquema de introducción, la presentación de la situación y las recomendaciones con las fuentes. Y bueno, efectivamente eso se respetó, por supuesto, que fuera enviado en el momento, que cumpliera con todos los elementos que solicitan esos informes, ese tipo de cosas, la forma, así como a veces nos interesa muchísimo el contenido, la forma. Entonces, a veces había en algunos ODS más información que en otros. Bueno, qué difícil de alguna manera tratar de presentar equilibrados, no podíamos tratar un ODS a lo mejor con 1.000 palabras y otro ODS con 100. O sea, había que mantener cierto nivel de equilibrio. Por supuesto, hay algunos ODS en Venezuela que tienen más documentación disponible que otros. Eso es algo que poco a poco hay que empezar como a vislumbrar y a determinar por qué en algunos ODS no estamos teniendo los mismos niveles de documentación de la situación de deterioro o de avance. Pero también, además de mantener cierto equilibrio en la información, en otros casos, ese dictamen de no te puedes pasar de 5.600 palabras sí te determina que, aunque quisieras a lo mejor describir más, mostrar la cosa mucho más elaborada, pues el número de palabras te determinan. Entonces, además, tiene que ser estrictamente resumido. Bueno, como ya les dije, nosotros, siendo un informe de la coalición Sinergia, se utilizaron fuentes de las organizaciones miembros de Sinergia, aquellas que han logrado documentar alguna situación de deterioro de los derechos humanos, pero también, por supuesto, no miembros de Sinergia. Y para Sinergia es absolutamente justo reconocer que una de las organizaciones integrantes civiles y derechos humanos ha cumplido un papel importante en la elaboración de los informes en términos de recordar los tiempos, el esquema, el número de palabras, la orientación técnica sobre la elaboración del informe y además recibimos incluso la revisión final antes de enviarlo por parte de Civilis. Así que bueno, creo que también es un papel de la sociedad civil importante en este proceso, que contemos con una organización con gran capacidad técnica para acompañar a las organizaciones en este proceso. Siguiente. Siguiente lámina, por favor. Okay. Bueno, estos son los 10 ODS que trabajó Sinergia en este primer informe. Pobreza vinculada al derecho al nivel de vida adecuado, hambre al derecho a la alimentación, salud, derecho a la vida y derecho a la salud, educación, derecho a la educación, agua, derecho a agua potable, al saneamiento y salud, energía, derecho a un nivel de vida adecuado, trabajo, derecho a trabajar y a condiciones de trabajo, clima, derecho a la salud, ambiente sano y agua potable, paz, justicia e instituciones, derecho a la vida, a la seguridad, a la justicia, a la participación y acceder a la información, y el ODS 17 vinculado a alianzas, derecho al desarrollo y a la cooperación. En primer lugar, efectivamente, en algunos casos es muy fácil vincular y asociar directamente el ODS con un derecho. Por ejemplo, en el caso del ODS 4, educación, derecho a la educación. En otros casos, el ejercicio era, bueno, hay un derecho concreto o hay varios. El más difícil para mostrar, el más difícil para relacionar, efectivamente, es el ODS 16, porque este ODS de paz, justicia e instituciones tiene muchos derechos vinculados y había muchísima información en el caso del país para documentar este ODS. Seguimos. Les voy a poner un ejemplo concreto un poco para que vean cómo se construyó el informe concretamente para uno de los ODS. En el caso del ODS 1, pobreza, derecho a un nivel de vida adecuado, el texto lo que dice, el Estado venezolano afirmó que los decretos de emergencia económica promulgados a partir del 16 permitirían garantizar sus políticas de erradicación de pobreza y hambre, señalando una cifra de 5% de pobreza en 2014 y proponiendo la meta pobreza cero al 2019. No ha publicado nuevas cifras desde ese momento y dejó de publicar la encuesta nacional de hogares en el 2014. Las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello iniciaron la producción anual de la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, presentando las cifras de pobreza por ingresos, con una variación entre 76% en 2015 a 96% en 2020. El salario mínimo mensual en mayo del 2001 es equivalente a $2.40, lo que nos convierte en el país más pobre de América Latina. Ello se debe a la caída del PIB
en un 70%, periodo 2013-2020, a la caída de la producción petrolera de 2 millones a 400.000 barriles diarios entre el 2016 y 2020, a la hiperinflación desde el 2017, con cifras del Banco Central de Venezuela, 862 en 2017, 130.060 en 2018, 9.585 en 2019, 2.959 en 2020, la más alta y prolongada del mundo, y a la reconversión del bolívar mediante la reducción de 5 ceros de la moneda en el 2018. Siguiente. La consecuencia fundamental: 5.4 millones de venezolanos refugiados y migrantes, cifras de ACNUR del 2021. Migraron 500.000 en 2015, aumentaron a 1.6 millones en 2017 y alcanzaron 3.7 millones en 2019. ACNUR emite orientaciones a los países receptores en 2018 porque es el segundo mayor flujo mundial que presenta variadas condiciones de vulnerabilidad. Citas de CARE y UNIANDES en el 2020. Se han generado los fenómenos Niños Dejados Atrás, SECODAP 2019, y Desamparo de Adultos Mayores, CONVITE 2018. Por ello, se estableció una oficina de coordinación de asuntos humanitarios en 2019, justificada por la existencia de 7 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria y por la calificación de alta severidad en crisis humanitaria. Este, por ejemplo, es el texto que utilizamos para el ODS 1. Perdón, ahí está inadecuado el título. Las dos láminas corresponden al ODS 1, el ODS Pobreza. Entonces, así trabajamos todos los textos de cada uno de los 10, es decir, una introducción con las cifras del Estado venezolano, la situación de deterioro de acuerdo a las cifras que teníamos disponibles para mostrar la evolución, luego presentar a qué se debe, las causas, si es posible con datos y cifras, y por supuesto las consecuencias o la situación actual. Toda la información tiene su cita respectiva y al final del informe se ponen todas las citas. Siguiente. Ok, entonces ahí sí quiero compartir un poco con ustedes la fuente porque puedo hablar genéricamente de lo que significa esto, el aporte de sociedad civil, pero creo que aquí lo importante también es valorar y reconocer a aquellos que utilizamos porque han hecho un trabajo desde el 2016 hasta ahora, que es posible hacer este informe, porque hay muchas organizaciones que en su tema, algunas trabajan con un ODS específico, pero algunas, además de trabajar, están documentando la situación vinculada al objetivo. Entonces, desde ese punto de vista, las queríamos comentar. Por supuesto, utilizamos fuentes internacionales, ahí es importante en un informe de este tipo, que si yo voy a hablar del derecho al trabajo, tener claro cuál es el referente, por ejemplo, de la OIT. La OIT tiene algún informe que esté vinculando a Venezuela y una cifra comparativa internacional. Eso es algo que no se nos puede olvidar. Si estamos en uno de ese, primero, ¿cuál sería una agencia o un organismo internacional que tiene que ver con ese? Y además si ya tiene algún documento que ha compilado o tiene una comparación, porque a veces estos organismos obtienen fuentes o datos oficiales y entonces es una de las maneras de rescatar. La segunda columna, por supuesto, las fuentes que utilizamos en el informe que tienen que ver con las fuentes oficiales. En algunos casos, revisábamos como fuente el Ministerio del Poder Popular para la Salud, por supuesto, pero no conseguíamos cifras. Entonces, el informe tiene que reflejar que no está publicando memoria, o que el Instituto Nacional de Nutrición es un referente de las fuentes oficiales en materia del derecho a la alimentación por el ODS Hambre, pero que efectivamente esto no publica de tal año. Entonces, estos son fuentes inevitables que hay que tomar como referencia para que, por supuesto, el documento logre una combinación de fuentes adecuadas y además el lector entienda que no es que estamos presentando solo unas fuentes independientes de sociedad civil, sino que estamos tratando de presentar la mayor cantidad de fuentes combinadas posible. Siguiente. Y ahora sí, para mí lo que tiene valor en el contexto de este documento. Estas son las organizaciones que logramos que sus cifras, porque presentan informes, porque documentan, porque tienen observatorios, porque ponen información en su página web, o porque fueron entrevistadas por medios de comunicación y entonces al medio de comunicación le entregaron alguna cifra y nosotros lo ponemos como fuente.
utilizamos para esos ODS como fuentes que consideramos de organizaciones civiles, Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Academia Nacional de Medicina, ACAPS, algunas son nacionales, otras internacionales. Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, AXI, Alianza Venezolana por la Salud, Asociación Venezolana de Hemofilia, Aula Abierta, Keri Uniandes, Caritas, SECODAP, CEDICE, SENDA, CEPAPS, Ciudadanía en Acción, Civilis, Codevida, Colegio de Profesores de Venezuela, Colegio Nacional de Periodistas, Comité de Afectados por Apagones, Conindustria, Consecomercio, Compite, Crisis Group, ENCOVI, Equilibrio Unsende, Espacio Público, FAPUC, FEDEAGRO, Fede Cámaras, Federación Médica Venezolana, Federación Venezolana de Maestros, Foro Penal, Puncamama, Fundación Agua Clara. ¿Seguimos? Human Rights Watch, Ensign Crime, Instituto Prensa y Sociedad, Médicos por la Salud, Médicos Sin Fronteras, Médicos Unidos de Venezuela, Monitor Latinoamericano de Fuerza Letal, Observatorio Universidades, Observatorio Electoral Venezolano, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Observatorio Venezolano de la Salud, Observatorio Venezolano de Prisiones, Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, Observatorio Venezolano de Violencia, PROVEA, Red Electoral Ciudadana, Reporteros Sin Fronteras, Red Amazónica de Información Socioambiental. SAP, ahí está pegado, perdón, SAP se refiere a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y la siguiente Scholar and Risk, Académicos en Riesgo. Se nos ayuda, Sinergia, Sociedad Venezolana de Salud Pública, Stop VIH, Transparencia Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza, Una Ventana a la Libertad. Uniandes, la universidad, tenemos dos Uniandes, una es la ONG del Grupo Social CESAP, la otra Uniandes es la Universidad de los Andes de Colombia, y el Proyecto de Justicia Mundial. ¿Seguimos? Entonces, estas fueron las organizaciones. Yo, que tuve la oportunidad de estar en la dirección ejecutiva de Sinergia en los 90, recuerdo que cuando iba a algunos eventos internacionales siempre tenía mucha envidia con otras organizaciones en otros países porque tenían documentación de indicadores, documentación de situación de derechos humanos, porque tenían observatorios. En los 90 casi ninguno existía en Venezuela, ningún observatorio. Yo sentía así como una envidia. Nosotros estábamos en otras cosas en ese momento, estábamos ejecutando programas oficiales, estábamos incidiendo en políticas públicas, estábamos haciendo reformas de leyes, o sea, la sociedad civil venezolana en ese momento estaba haciendo cosas que en ese contexto venezolano también era una manera de participar. Pero efectivamente las fuentes que les acabo ¿cómo se llama?, de informar, de escribir, creo que han tenido un excelente papel en estos años para no solo trabajar esto con programas y proyectos específicos y atender a la población que tiene que ver con el ODS que se está tratando, sino también han empezado a hacer un ejercicio importante de documentación de la situación, y por eso de alguna manera era el tema de esto, de describirlas, de reconocer. La última lámina que quiero compartir con ustedes, cada vez más hay que lograr una mayor asociación entre los ODS, los 17 y derechos humanos. Esto creo que eso tiene que seguir siendo un ejercicio de la sociedad civil venezolana. Creo que las organizaciones de sociedad civil venezolana, además de trabajar en los ODS y en derechos humanos, tienen que cada vez pensar que lo que hacen también hay que documentarlo. Es muy importante, en algunos casos estamos convencidos de que hay organizaciones trabajando en algunos de los ODS durante años con proyectos y programas, pero sin embargo no se logran documentar en cifras que se pudieran utilizar para presentar el nivel de deterioro, del avance, de la causalidad, de las consecuencias que genera. Entonces, otro gran reto de la sociedad civil venezolana es que todo el que trabaje en ODS, en algún vinculado a algún objetivo de desarrollo sustentable, trate de establecer algún nivel de documentación. Si no lo puede hacer solo, en conjunto, si no lo puede hacer solo, en el marco de una red, pero que su trabajo de alguna manera se vea reflejado en un proceso de documentación complementario. Creo que el reto tiene que seguir siendo compilando y combinando fuentes. Si esta semana se entregó y se revisó el EPU,
esto ya sabemos, cuándo es el siguiente. Entonces hay que tener como en el plan estratégico de las redes de sociedad civil, como de las organizaciones, cuándo es la siguiente lectura, cuándo es el siguiente examen, y también incorporar en las planificaciones estratégicas que eso es importante. Si hay un observatorio que está teniendo un indicador y de repente lo va a cambiar, pensar que ese indicador que a partir de ahora va a tratar de documentar, tiene que documentarlo por los próximos 5 años para tener efectivamente la evolución de ese indicador para un siguiente examen. Creo que ese es un ejercicio que es importante. Algunas organizaciones son excelentes en su trabajo, a lo mejor no producen y documentan cifras propias, pero sí pudieran, conociendo a redes internacionales y organizaciones similares, pudieran efectivamente ellas ir compilando la información que sobre Venezuela se va perfilando, se va diseñando, se va produciendo. Entonces, imagínense ustedes que cada una de las organizaciones en su tema pueda tener ya la información sintetizada. Eso daría un valor mayor. Mantener el reporte periódico en los mismos indicadores, esto creo que también ese es un reto. En algunos casos sentí que algunas organizaciones están haciendo un trabajo maravilloso de documentación de indicadores, pero de repente entre un año y otro varían mucho y entonces no hay posibilidad de mostrar el deterioro en el mismo indicador. Creo también que esto habría que hacer más esfuerzos para no duplicar en materia de documentación en los mismos temas. Sentimos que en algunos ODS nadie está documentando lo que está pasando y sin embargo en otros tenemos hasta 2 y 3 organizaciones que nos están produciendo indicadores valiosos. Esto efectivamente siempre se pueden combinar, siempre está bien, pero de repente a lo mejor en servicios públicos o en situación carcelaria o en situación de pobreza, a lo mejor tenemos varias fuentes, pero a lo mejor en temas como clima, en temas, o sea, hay otros temas donde no tenemos a nadie documentando. Entonces, es importante que a lo mejor no duplicar esfuerzos de documentación o ponerse más de acuerdo en una agenda cuando están en la misma área de trabajo respecto al mismo ODS, como de alguna manera complementarse en la documentación. El gran reto, a mi manera de ver, para el próximo EPU sería que una organización como Sinergia, una coalición de organizaciones o una plataforma mayor pudieran hacer un informe sobre los 17. En esta oportunidad fue sobre 10, pero el gran reto es que se pudiera hacer sobre todos, antes del 2030, por supuesto. Contar con los informes temáticos previamente. También sentimos que como el informe de ODS, Derechos Humanos, y los informes temáticos de las organizaciones, sean individuales o colectivos, pero para un derecho específico, todo se entregaba en el mismo momento, en algún momento uno sentía que probablemente las organizaciones que estaban preparando su informe para el EPU, que iban a entregarlo al mismo momento que este informe de ODS, a lo mejor ya tenían cifras más vigentes. Pero el asunto es que por razones de fecha de entrega, es probable que algunos indicadores de algunas, incluso de organizaciones integrantes miembros de Sinergia, documentando un derecho humano, tuvieran una información más reciente, más vigente que la presentada en este informe como coalición. Y eso se debe de alguna manera porque estamos trabajando complementariamente y creo que el gran esfuerzo también para una nueva oportunidad es que todos los informes puedan presentar, sobre todo los que tienen que ver con informes de coaliciones, las informaciones que han producido las organizaciones las más vigentes posibles. Y finalmente, creo que el informe ODS Derechos Humanos es un ejercicio y es una manera de mostrar el trabajo de sociedad civil. Sociedad civil efectivamente se puede mostrar por su trabajo en proyectos y programas, pero también una manera de mostrar lo que está haciendo la sociedad civil es en términos de contraloría, de vigilancia, de documentación de las situaciones de déficit. Creo que efectivamente un informe de este tipo. El reto para sociedad civil venezolana es que se pudiera tanto mostrar la documentación del deterioro como que también se pudiera de alguna manera hacer informes como este, pero sobre el trabajo que están haciendo las organizaciones respecto a todos los ODS. Eso es creo que lo que quería compartir en el marco de este contenido. Muchísimas gracias, Charo, por felicitarte por la capacidad de síntesis. Sabemos que hay muchísima información y el reto de mantenerse en el número de páginas y el número de palabras fue bastante retador, valga la redundancia.
En verdad. Bueno, tenemos un comentario y una pregunta. Parte de la pregunta lo abordaste al final de tu presentación, pero la voy a retomar. Una pregunta de la Fundación Váyalo. Nos dice, bueno, primero empieza felicitándote, excelente trabajo. Tengo una pregunta, ¿cuál o cuáles fueron los ODS con mayor dificultad para encontrar información en Venezuela? Después tenemos otro comentario de la organización, de la Asociación Venezolana de Mujeres, poniéndose a la orden para el ODS 5. Creo que ya empezamos a trabajar con esa idea de la alianza, de la importancia de alinear acciones en conjunto para lograr cumplir con estos retos. Un levantamiento de información de manera sistematizada, entendiendo la importancia de tener indicadores definidos que puedan ser comparables un año a otro, la importancia de eso, de sistematizar acciones, de continuar haciendo lo que las organizaciones bien están haciendo, pero bueno, tener por escrito cuáles son los resultados y cuál es el impacto que están teniendo. Entonces, bueno, te dejo con la pregunta sobre cuál de los ODS fue más complicado para encontrar información. A ver, el más complicado para sintetizar fue el ODS de las instituciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos muchísima información. Ahí era que teníamos muchísimos derechos vinculados, pero esto entonces se desequilibraba la elaboración del informe. Los ODS vinculados al tema ambiental, por ejemplo, desde Sinergia no se trabajaron, o sea, el de vida submarina, el de espacios terrestres, el de clima. Entonces, de alguna manera yo creo que ahí hay un reto, efectivamente, a veces tiene que ver con los participantes de Sinergia que están vinculados a la red, pero de todas maneras tratamos de buscar información y no era tan sencillo. Otro reto también tiene que ver con esos indicadores que tienen que ver más con la producción y el consumo sostenible, el tema como empresarial, el tema de la producción. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí es un espacio más de cámaras. Lo que pasa es que las cámaras generalmente no trabajan con el enfoque de derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, hay algunos que son organizaciones, expresiones de sociedad civil, pero como no hay un enfoque de derechos humanos, pues o de ODS como tal, ellos no están documentando de esa manera. Entonces yo creo que ahí los grandes retos serían en esos dos temas. En el tema de mujer, ahí creo que Sinergia tomó una decisión estratégica. Como eran 5.600 palabras y había que trabajar varios, bueno, trabajamos más en 10 porque sí sabíamos que en el tema de mujeres, ese informe temático solo iba a dar suficiente, porque ahí sentimos que es un movimiento en Venezuela que además de que tiene muchos años, documenta y tiene ¿cómo se llama? Que podían hacer un informe temático solo excelente, por supuesto. En un reto de los 17, efectivamente que el ODS 5 tiene que estar incorporado. Ahí lo más difícil va a ser cómo lograr en las 5.600 palabras, a menos que se pida para este tipo de informes una extensión mayor, ya que estás presentando 17 temas, ¿no? Pero fundamentalmente donde yo creo que era la situación más compleja eran aquellos vinculados a ambiente o aquellos vinculados a producción, porque era donde era más difícil mostrar. De hecho, ni siquiera en el informe del Estado, en el 2016, ellos hablaron de cómo estaba el estado del arte sobre esos ODS. Ni siquiera desde la perspectiva del Estado, muchas organizaciones que trabajan en el tema ambiental tienen muchísimo trabajo de formulación de proyectos, de programas, de estrategias. Saben muchísimo de su tema, pero no necesariamente se están produciendo informes periódicos para mostrar el deterioro. Entonces creo que esas son como las grandes como déficit primero. Yo en todo caso trabajé en los 10 que Sinergia ya venía trabajando con sus informes previos. Sí, creo que sería interesante agregar un reto más, Sharon, y va un poco con el comentario de Olga Ramos. El poder presentar 17 informes. Cuesta arriba, pero probablemente sí, y parte de crear una alianza específica y diseñar acciones concretas desde hoy, pensando al próximo examen periódico universal, que es dentro de 4 años,
el tener la oportunidad de crear un informe por cada ODS es súper retador, pero sería uno de los mejores escenarios. Para eso requerimos, bueno, muchísimo trabajo mancomunado, orquestado y bien pensado para lograr 17 informes, yo diría 18, uno por ODS y un informe de síntesis que sería el informe de sinergia. Pero bueno, ya hablaremos un poco de cuáles entonces van a ser esos siguientes pasos y cómo verdaderamente crear una alianza. Muchísimas gracias, Charo. Quería hacer un comentario, si me permites, Mafe. Adelante. Bueno, primero saludar a todas las personas que se han incorporado en los últimos minutos de la presentación. Y además de felicitar y agradecer muchísimo a Charo este trabajo, quiero recordar un minuto para recordar a Vanessa Cartaya, compañera que por muchos años trabajó con Sinergia justamente en esta tarea de hacer los primeros informes, y que muy bien ha tomado la batuta Charo para no dejar de seguir trabajando y avanzando en este esfuerzo. Solo quería recordar que en ese 2016, cuando el Estado presentó su primer informe, si bien desde Sinergia veníamos trabajando anteriormente con las metas del milenio y con todo el trabajo de sociedad civil para proponer que tuviéramos una participación activa en la formulación de los ODS, nos tomó esa fecha sin un informe país de sociedad civil. En el 2016 el Estado presentó su primer y único informe en el foro de alto nivel, y en ese momento Transparencia Venezuela hizo un esfuerzo de hacer un informe sombra, un informe que buscaba de presentar unas cifras o una realidad distinta a la que planteaba el Estado y en la cual Sinergia apoyó y participó también. Pero eso nos puso en la necesidad de pensar que teníamos un compromiso de poder tener una voz propia en este tema, de poder mostrar también lo que desde la sociedad civil con mucho esfuerzo se hace por documentar, registrar y exigir derechos con base a lo que la agenda plantea como unos desafíos que deben ser cumplidos y que los estados han aprobado. Porque este no es un tema de un club para ver si quién lo hace más bonito, sino que este es un compromiso de Estado a nivel de lo que es la plataforma de las Naciones Unidas en cuanto al desarrollo de cada país. Y Venezuela asumió ese compromiso. Entonces no es una tarea menor poder chequear, comprobar, difundir y exigir que ese compromiso realmente se cumpla. Una vez más, gracias, Charo. Y creo que nos ha dejado unos retos que no podemos dejar de lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, Sharon. Sí, lo interesante de tener retos es que nos ayuda a marcar el camino de los siguientes pasos. Bueno, en vista de seguir optimizando el tiempo, vamos a pasar a nuestra siguiente presentación. El año pasado, a raíz del último informe escrito por nuestra querida Vanessa, titulado La tormenta perfecta, Sinergia se puso otros objetivos en cuanto al levantamiento de información, entendiendo que estamos muy lejos y que tenemos cifras muy desfavorables asociadas hacia los ODS, hacia los distintos ODS. Quisimos tener también una visión un poco más positiva, que sí estamos haciendo. Y se diseñó un estudio, que para eso le voy a dar la palabra a Félix Ríos, que nos acompañó en este proceso. Un estudio para levantar información de, bueno, qué tan alineadas estaban las organizaciones de la sociedad civil con la Agenda 2030 y en qué sus proyectos dentro de qué ODS tenían, un poco para saber, bueno, en cuáles estamos trabajando, cuáles no estábamos trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tengo aquí a Félix. Félix, por favor, prende tu cámara. Sí, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Tengo un temita técnico, Félix, lo voy resolviendo mientras vas iniciando. Tranquilo, tranquilo. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí un honor tomar la palabra luego de mi queridísima, respetadísima y admirada Charo. Interesante y la presentación que nos acaba de hacer, pero además me parece supremamente poderoso tomar la palabra justo luego de la presentación de Charo, porque en este momento nos queremos hacer cargo
de cómo estamos navegando en la tormenta. ¿Ok? Y este estudio, que vamos a presentar la síntesis a continuación, lo hemos llamado los ODS de las OSC, pues, ¿no? ¿Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las organizaciones de la sociedad civil? Y para ello, vamos a la siguiente lámina. Queremos arrancar con una frase que venía de este informe que ya acaba de recordar nuestra querida Débora, la tormenta perfecta que se hizo de Sinergia y tuvo el liderazgo de Vanessa y de la misma Débora, en donde hay una frase que yo creo que a más de uno le retumbó, en donde decían que pareciera que estamos caminando sobre escombros. Yo siento que en buena medida también ese testigo que recogió Charo da muestra de cómo estamos caminando sobre los escombros. Y es a través de esa realidad, de esa situación, desde donde nosotros partimos una mirada, que recuerdo en el momento en que se me invitó a participar en este estudio, tenía que ver con, bueno, cómo mostramos algo más allá de la situación de destrucción en la que nos encontramos en este momento. Entonces, a partir de allí, y a partir también de lo que los mismos informes del EPU, Félix, tienes cerrado tu micrófono, no te escuchamos. ¿cuánto tiempo estuve sin audio? Perdón. ¿Ahora sí me escuchan? Como 20 segundos, estuviste mucho tiempo. Ok, bueno, les estaba diciendo que en este estudio nos estamos haciendo cargo de cuáles son esas posibilidades de construcción de sociedad civil en medio de las adversidades. Bueno, este estudio fue una consulta online que se hizo entre abril, los últimos días de abril, principio de mayo del año pasado, como una consulta online nos permitió una aproximación a partir de una batería de preguntas cerradas. Luego hubo preguntas de profundización sobre objetivos de desarrollo sostenibles y metas, y luego un par de preguntas abiertas acerca de cómo las organizaciones en ese entonces, ya tenemos, debo repetir, mayo del año pasado, estaban navegando en la tormenta en medio de la situación de pandemia que estamos viviendo para ese momento. Logramos obtener 106 registros para gran satisfacción del equipo que estuvimos impulsando esto. Logramos tener organizaciones que representaran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible presentes en los 24 estados del país. Y bueno, allí buena parte de estas organizaciones participaron son miembros de Sinergia, de redes vinculadas a Sinergia, por ejemplo, Protegen Red, pero también otras organizaciones que pertenecen a otros esfuerzos organizativos. Siguiente. Vienen unas preguntas, vienen unas láminas de contexto, que lo voy a pasar muy rápidamente. En términos de ámbitos de trabajo, aquí hicimos una división en términos de cuáles son esos espacios en los cuales pueden estar vinculadas las organizaciones. Si son de defensa de derechos humanos, si están en el ámbito de la asistencia humanitaria, si están en el ámbito de la participación e incidencia o están en el ámbito de los servicios. Allí podemos ver que tenemos una variedad de cada una de ellas, siendo aquellas que están en el ámbito de servicios y de participación e incidencia las que tuvieron un peso mayoritario. Siguiente. Vale destacar que el 90% de las organizaciones participantes están perteneciendo, están vinculadas, están, digamos, en una vida de vinculación con redes, alianzas o coaliciones, lo cual nos parece positivo porque ya es más que sabido que el hecho de que esta vida asociativa puede estar en relación con otros es un elemento fundamental para navegar en la tormenta. Siguiente. Desde el punto de vista de cuántas organizaciones están activas, es decir, ante la pregunta de si usted está haciendo algo o no, podemos destacar que el 85%, dicho de otra manera, por cada 20 organizaciones, 17 actualmente están activas. Nos parece un dato interesante de la cantidad de información que recibimos, porque muestra cómo hay una cantidad de organizaciones que están activas. Ya luego habría que profundizar
cuál es ese nivel de actividad, de fortalezas con las que puede estar en ese momento de actividad. Yo creo que también aquí voy dejando miguitas de pan para preguntarnos, bueno, de esas tres que no están activas y nos declararon, ¿cuáles son las situaciones que las amenazaron para que en determinado momento no estén activas? Siguiente. Desde el punto de vista de modos de trabajo, recordemos, mayo del año pasado, pero la mayoría tenían esquemas mixtos entre la virtualidad, luego y la presencialidad. Siguiente. Grupos etarios, también vemos acá una diversidad de cómo estas organizaciones iban abordando distintos grupos etarios. Simplemente aquí lo que estamos viendo es que desde las organizaciones hay una diversidad de estos grupos. Siguiente. Esta lámina me parece poderosísima porque, como les dije hace unos instantes, procuramos que hubieran organizaciones que tocaran al menos un estado del país. Y lo cierto es que no encontramos un estado con solamente una organización, sino que el mínimo de organizaciones por estado es de 8 organizaciones que tienen una llegada a los distintos estados del país. Es decir, que hasta en estados que uno considera remotos y que considera, bueno, bastante lejanos de la acción de muchos de nosotros, como pudiera ser del Tamacuro o Amazonas, allí al menos registramos 8 organizaciones, lo cual nos parece algo interesante y que nos habla de una densidad que por sin duda alguna hay que seguir profundizando. Luego, desde el punto de vista de aquellos, digamos, estados donde logramos mayor muestra de organizaciones, se cuenta, por supuesto, Distrito Capital, el estado Miranda y el estado Carabobo, y luego, a partir de los distintos colores que se ven en la lámina, se van distribuyendo el resto de la organización. ¿Siguiente? Desde el punto de vista del conocimiento reportado del derecho humano al desarrollo, el 86, sí, el 86% de las personas que respondieron manifestaron conocer este derecho humano, lo cual nos parece que es una base de apoyo importante para todo lo que significa el fortalecer este trabajo para este derecho humano, pero para todo lo que da sentido en nuestro trabajo como organizaciones al respecto. Siguiente. Bueno, vamos llegando también al huesito de las informaciones claves de este levantamiento de información. En términos de qué tan alineadas están las organizaciones con los ODS, les pedimos a quienes respondieron al cuestionario que se autoevalúen. El 1 al 10, ¿qué tan alineado estás tú con los objetivos de desarrollo sostenible? Fíjense que la mayor cantidad de respuestas están en el número 8. De aquellos que se colocaron en el número 10, podemos decir que 1 de cada 4 se colocó en esa situación de decir, bueno, yo tengo ese conocimiento pleno al respecto. Vamos a la siguiente. Desde el punto de vista de viendo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, de cara a los que respondieron, las 106 organizaciones, fíjense que la gran mayoría se distribuye en acciones que tienen que ver con los ODS 3, 4 y 5, que tienen que ver con salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género. ¿Okay? No me voy a detener a analizar cómo están vinculados cada uno de ellos, vean cuáles son los que tienen luego menor frecuencia, pero los que tienen mayor, digamos, mención son estos que estoy mencionando. Vamos a la siguiente. Esta pregunta complementa la anterior porque luego les decimos, ok, además del conocimiento de las ODS, ¿con qué metas usted se está vinculando? Y tenemos un 52, casi 53% que dice, sí tengo mis metas, sí tengo mi ODS o mis ODS identificados, pero además sé con cuáles metas va con cada cual. Pero luego nos damos cuenta que hay un 6%, casi 7% que dice, no conozco cuáles son ni metas ni ODS, pero además un 36% que dice que conozco ODS, pero no sé a qué meta estoy vinculado. Y creo que sin duda alguna el que podamos impulsar un mayor conocimiento de los ODS y las metas es una de las conclusiones parciales que podemos ir viendo a partir de este punto. Vamos a la siguiente. Y esta lámina que viene a continuación es algo que disfrutamos muchísimo haciendo
porque en esa batería de preguntas en torno a los, cada ODS y cada meta, fuimos preguntándoles entonces, bueno, de este ODS, ¿con qué metas entonces usted sí está vinculado? Y cuando empezamos a hacer el conteo de las 169 metas, ¿cuáles fueron más o menos mencionadas? Fíjense que cuando hacemos la frecuencia de aquella, de ese ranking de las metas más mencionadas, en primer lugar aparecen metas asociadas a igualdad de género, segundo a salud y bienestar, aparece otra en términos de igualdad de género, y luego aparece una tercera, digamos, en ese tercer lugar en el ranking que tiene que ver con educación de calidad. Esto luego nos permite hacer un ranking de los ODS según la mención por metas. ¿Ok? No voy a mostrar este cuadro, digamos, de manera exhaustiva, pero lo que sí voy a destacar es que el ODS vinculado a igualdad de género, si lo medimos por metas, se convierte en uno de los ODS con mayor mención, según metas, repito, pero luego vemos el ODS que tiene que ver, el ODS 17, que tiene que ver con las alianzas, en donde la gente te dice de primera mano, sí, yo voy alineado a construir alianzas, pero desde el punto de vista operativo de las metas, disminuye significativamente porque no hay metas concretas con las cuales las organizaciones estén haciendo cosas, y esto me parece un elemento fundamental al respecto. Incluso unas metas que nos podemos proponer en materia de alianzas, ya Charo nos lo estaba diciendo. ¿Cómo generamos, y la misma Olga, cuando decía, bueno, ¿cómo nos aliamos para hacer un informe por cada ODS para el EPU? ¿Cómo hacer para que seamos más las organizaciones que estamos detrás de este esfuerzo del EPU, por ejemplo? Vamos a la siguiente. Desde el punto de vista de las acciones de la sociedad civil, ya la Tormenta Perfecta nos había hecho una clasificación de los ODS por 4 categorías. De esa manera podemos identificar ODS que tienen que ver con la sobrevivencia, el desarrollo, el ambiente, paz e instituciones. Y en ese sentido, si medimos ese conteo de metas, entonces, por las menciones que aparecen allí, ODS, digamos, ODS y metas asociadas a materia de desarrollo es casi la mitad. Luego le siguen aquellas ODS y metas asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible en materia de sobrevivencia. Luego sigue paz e instituciones, un 11.8%, y fíjense que en tema de ambiente no tenemos muchas ni ODS mencionadas, pero mucho menos metas que estén apuntando en esa dirección. Y fíjense lo interesante, y aquí seguimos dialogando con Charo, cuando ella decía, temas críticos, ambiente. Bueno, aquí de igual manera el tema de ambiente, de poder identificar esas organizaciones, de poder visibilizar todo lo que se está haciendo en acción por el clima, vía submarina, vía ecosistema terrestre, es algo fundamental. Y el tema también aquí es, bueno, cómo nos vinculamos con ese mundo de la producción es un tema clave. Vamos a la siguiente. ¿Te abrió un micrófono? Ok. De cara a las preguntas abiertas, fíjense que en algún momento le preguntamos a las organizaciones, háblame de cuáles son los problemas reportados ante el contexto. No me voy a exceder acá, pero luego de analizar toda la cantidad de razones que nos dio la gente, en mayo del año pasado, buena parte de los problemas reportados están asociados a la pandemia. Que no podían ir, recordemos todo un contexto mucho más restrictivo que el que tenemos en este momento, asociado a la pandemia, bioseguridad, etcétera, pero luego venían problemas asociados a la emergencia humanitaria compleja, temas que tenían que ver con, por ejemplo, la gasolina, cómo me muevo, el tema de la comida, el tema del dinero, cómo la gente podía movilizarse, cómo estaba la propia calidad de vida de los equipos de trabajo. Eran elementos bastante preocupantes en ese entonces y ahora. Y el 13% reportan problemas asociados a la gestión organizacional y financiera de las organizaciones. Valga la redundancia. Vamos a la siguiente. Ok. La pregunta anterior tiene un elemento clave porque muchas respuestas, creo que casi la mitad, ya la gente te decía, tengo estos problemas, pero estoy haciendo esto de manera espontánea. Y luego vamos a una pregunta en donde le decimos, bueno, ¿cuáles son esas soluciones aplicadas a los problemas planteados?
hay, digamos, congruencia en el sentido de que la gente te decía, sí, tengo problemas, pero estoy continuando lo que estoy haciendo, estoy desarrollando alianzas, estoy desarrollando competencias clave, estoy usando la tecnología, etcétera. Una cantidad de elementos que nos muestran ya iba emergiendo el dato de cómo las organizaciones, en medio de las dificultades, querían seguir para adelante. Y en la siguiente lámina yo lo que quiero es poner, o más que la siguiente lámina, con lo siguiente yo quiero poner el énfasis en áreas en las cuales es importante meter la lupa e ir más allá de lo que puede significar una encuesta online, en donde sin duda alguna quienes somos sociólogos y seguramente Charo dirá, bueno, pero nada, aquí hay algo en donde hay que seguir hurgando, aquí hay algo donde hay que seguir preguntando, y allí yo menciono al menos dos cosas. Cuando vemos que organizaciones dicen esquemas de acción mixta, adaptarse al cambio, nuevas estrategias de acciones, gestión de recursos financieros, bueno, fíjense que no es la mayoría de las organizaciones, y muchas de las organizaciones que están cerradas, están teniendo problemas en este momento, seguramente requieren ese fortalecimiento organizacional para poder, si tienen una lancha, un peñero, un bote salvavidas, lo que sea, cómo fortalecerse, porque esta tormenta no ha terminado y continúa. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con el bajo perfil. El que aparezcan pocas organizaciones diciendo que tengo bajo perfil, a mí no me parece poca cosa, porque sea que lo hayan mencionado o no, sabemos que hay un elemento del contexto que amenaza la integridad de personas y organizaciones, que es un elemento clave para poder seguir fortaleciendo el perfil de organizaciones en la sociedad civil. Vamos a la siguiente. Entonces, ya terminando, nos encontramos caminando sobre los escombros y como estudios que anteceden esta conversación, repito, tenemos el informe de la tormenta perfecta o lo que se ha hecho en materia del EPU, y en medio de todo esto, siguiente, yo creo que es importante destacar tres palabras clave: perseverancia, creatividad y voluntad de organizaciones de sociedad civil, lo cual no es suficiente. Yo creo que es importante, bueno, a esa perseverancia, ¿cómo puede ser una perseverancia con un poco más de ligereza? Sabemos de personas, organizaciones que están muy deprimidas en este momento, aún que estén perseverando, a esa creatividad, como agregarle innovación para poder generar muchos más resultados con las dificultades que tenemos en este momento, creatividad inclusive para participar en estudios como el EPU. Yo conozco personas, organizaciones que se quedan también con ganas de haber participado allí, pero no pudieron llegar, y voluntad para mantenernos firmes en temas que tienen que ver con propósito, en desarrollar alianzas y cómo hacer las cosas más y mejor en medio de las dificultades que tenemos en este momento. Siguiente, y ya esta sí es la última lámina. Aquí simplemente destacar algo que está en el texto del informe. A pesar de la tormenta, todavía existen personas, organizaciones de la sociedad civil que perseveran en la construcción de opciones. Son ejemplos de resiliencia y compromiso con el desarrollo sostenible desde diversos ámbitos y propósitos institucionales. Han adoptado nuevas prácticas y se han reinventado ante la nueva realidad, fomentando competencias sociales, emocionales y gerenciales clave en los equipos para gestionar proyectos y movilizar recursos. Termino diciendo que toca seguir avanzando y seguir fortaleciéndonos entre los escombros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Félix, por este resumen y por compartir lo que fue todo este proceso de investigación. Este informe y el informe presentado por Sharon van a estar disponibles hoy mismo en la página de Sinergia. Les haremos llegar directamente el link. Me parece bien interesante destacar con la presentación de Félix que van a encontrar unos cuadros que reúnen qué proyectos se están haciendo directamente en cada ODS. Por un tema de confidencialidad, no señalan directamente qué organización lo están haciendo, de las 106 que participaron en el estudio, pero sí es bien interesante cuando uno ve, bueno, en cada uno de los ODS tenemos gente trabajando con proyectos bellísimos, con proyectos muy completos, variados, en todas las poblaciones referidas, es decir, se está abarcando a beneficiarios de distintas edades, distintos grupos, y eso nos hace pensar, o digamos que nos da una visión positiva de decir, bueno, qué sí estamos haciendo y cómo las organizaciones y la sociedad civil
sí están teniendo incidencia, a pesar que tenemos un panorama complejo, ese panorama tormentoso, en donde, bueno, el camino hacia el desarrollo no ha quedado tan claro. Nos vemos que sí, estamos haciendo cosas y se abre la tarea pendiente, ¿qué más vamos a seguir haciendo? Y sobre todo, ¿cómo vamos hacia esa alianza? Entonces, bueno, a continuación, para hablar un poco de esa alianza a seguir, hacer una reflexión acerca de los dos informes, me gustaría darle la palabra. Bueno, ya va, primero tengo aquí unos comentarios. Mil gracias a la Sinergia por la invitación. Tenemos algunas personas que se han tenido que retirar. Gracias por los que nos han acompañado hasta ahora. Ya estamos en la parte final de nuestra presentación, donde se puede revisar con mayor detalle el vínculo ODS4, educación, que ha mostrado en la última ponencia. Bueno, profesora Clara, este informe estará disponible a partir de hoy en la página. No queríamos hacerlos públicos hasta que pasara el EPU y hiciéramos esta presentación formal. Hoy en la tarde ya tendrán acceso completo a ambos informes. Una observación nos hace Francine con respecto a los temas ambientales. 2 estudios recientes identifican cambio climático y escasez hídrica con riesgos globales de América Latina y el Caribe. Sería importante iniciar un proceso de alianza sobre estos temas. Totalmente de acuerdo. Incluso es importante destacar, fíjense el porcentaje de organizaciones que tuvimos en el área. Es un estudio cualitativo que tuvo una participación de 106 organizaciones, pero sabemos que hay muchas más organizaciones en Venezuela. Incluso reciente, anterior al inicio de este estudio, Sinergia, en parte de otras actividades, tuvimos la oportunidad de hacer un levantamiento de organizaciones en donde sabemos que hay más de 700 organizaciones en Venezuela. Probablemente no pudimos llegar a organizaciones en el área ambiental y en el área específica, por ende, esto también es un trabajo que nos gustaría darle continuidad para poder encontrar esa información específica en aquellos temas en donde, bueno, no salió de manera directa lo que están haciendo. Gracias, Francine. Sí, tomo nota de lo que nos estás poniendo. Olga nos pone, la generación de alianzas es fundamental, pero no siempre es viable y en algunos casos no funcionan y pueden debilitar esfuerzos. Tienen fuentes con experiencias de aprendizaje al respecto. Importantísimo, Olga, incluso lo que nos estaba comentando Sharo en su presentación anterior. Muchas veces las alianzas son complejas y hay ciertas características para lograr alianzas. Entre esos, procesos de confianza, reciprocidad y cooperación basados en la creación de redes, de alianzas, de capital social. No siempre se puede hacer por naturalezas distintas, tampoco a juro hay que crear las alianzas, o no se pueden forzar las alianzas. Cuando nosotros hablamos de trabajo mancomunado y colaboración, ojalá podamos hablar de colaboración intersectorial. Por lo menos hoy quisiéramos arrancar con un camino que nos vincule como organizaciones de la sociedad civil. Sí hay experiencias de alianzas exitosas. Bueno, a nivel internacional, yo personalmente tuve la oportunidad de conocer alianzas de distintos sectores, patronariados públicos y privados en España, muy interesantes. Y bueno, sí hay que, para lograr un verdadero vínculo, establecer cuál va a ser el camino. Nos ponen también, bueno, excelente aporte y felicitaciones por los trabajos realizados. Entonces, como entiendo que tenemos premura con el tiempo, quisiera darle la palabra a nuestra presidenta Débora Van Berkel. Se encuentra aquí presente. Débora. Sí, muchas gracias, Mafe. Si quieres, quitamos la presentación. Bueno, primero agradecer a todos los que han participado hoy y han estado aquí muy atentos con la información de estos dos informes.
Y como bien se ha planteado anteriormente, ustedes ven aquí como dos facetas del proceso en el trabajo. Por una parte está todo un trabajo de seguimiento, de registro, de cómo se muestran los indicadores en cada objetivo, en los que pudimos hacer seguimiento, y cómo refleja la realidad de Venezuela con respecto al desarrollo sostenible. Pero cada vez que revisamos esos datos, pues la tendencia es a sentir que Venezuela se ha quedado atrás, que sus ciudadanos, sus ciudadanas han tenido una pérdida muy grande en sus oportunidades y en poder alcanzar metas de desarrollo personales, sociales, comunitarias y de país. Y la dureza de esa realidad, que ya la vivimos, la sabemos, pero ya plasmada en cifras, en situaciones claramente registradas y documentadas, nos llevó a la necesidad de pensar que no nos podíamos quedar ahí, y de hecho la sociedad civil no se quedaba allí. Nosotros sabíamos por vida propia y por nuestros vínculos y trabajo con muchas organizaciones en Venezuela que no se estaban quedando en la tormenta, en los problemas, sino que están planteando soluciones, están planteando proyectos e iniciativas de transformación, y que eso de alguna manera también había que registrarlo, identificarlo, registrarlo, visibilizarlo y poner al lado de la situación complicada las propuestas y las iniciativas que pueden servir en un camino de transformación positiva del país. Entonces, bueno, esa fue la apuesta que empezamos a desarrollar, y llegamos a constatar lo que todos sabemos. O sea, que esto tiene que ser un esfuerzo mucho más allá de una organización, y que tiene que ser visto y asumido con un esfuerzo mucho más colectivo, mucho más conjunto, donde cada quien hace lo que sabe hacer, cada quien puede aportar desde su experticia, desde lo que puede, a lo que puede comprometerse, pero que unido a otros, haciendo una cadena positiva de trabajo, el impacto y la incidencia puede ser aún mayor. Luego también identificar que los ODS no puede seguir siendo una narrativa que la gente identifica como algo que está muy lejos, porque estamos en una situación de emergencia humanitaria, y entonces no podemos pensar en lo positivo, en la transformación, en metas que nos lleven a retarnos a un país distinto, que eso vendrá después que pasen otras cosas. Y nosotros pensamos que no, que eso tiene que construirse desde el mismo momento en que estamos trabajando también junto con los temas de la emergencia humanitaria, porque la emergencia humanitaria y la atención humanitaria desde nuestras organizaciones nunca está visto como una dádiva o como una acción parcial solo para atender una coyuntura. Está visto de atender de manera solidaria, cercana, profunda, los problemas que viven los venezolanos en la emergencia, pero con una posibilidad de desarrollar capacidades y enfrentar juntos las posibilidades de transformar esa realidad. Entonces, desde toda esa reflexión, pensamos que teníamos que fortalecer el trabajo de los ODS con su vinculación intrínseca en el tema de los derechos humanos, y luego de eso salieron varios informes y varias iniciativas junto con otras organizaciones y otras redes, pero ahora también comprendemos que es muy importante hacer la asociación entre desarrollo sostenible, los derechos humanos y la democracia en Venezuela. O sea, entender que nosotros debemos comprometernos en incidir en transformar las condiciones de vida institucional, de que los venezolanos podamos tener capacidad de reconstruir las condiciones desde los poderes del Estado en Venezuela, desde enfrentar el tema del conflicto político desde una perspectiva propositiva de sociedad civil, poniendo en el centro de todas estas posibilidades de transformación la agenda ciudadana, el tema de la gente, el tema de nuestros derechos, el tema de que la voz autónoma de sociedad civil tiene que ser parte en la construcción de las soluciones para Venezuela. Y esa asociación de esos tres factores nos parecen importantes para no trabajarlo de manera
diferenciada o aislada, sino cómo lo podemos abordar desde una perspectiva más integral, más consciente y con unas metas más claras entre un conjunto de instituciones y organizaciones de sociedad civil. Y entender que no solo podemos atender el tema del desarrollo desde una perspectiva de las ONG o de las organizaciones del campo social y derechos humanos con las cuales tenemos vínculos y trabajos de muchos años, sino tenemos que dar un salto a muchos otros sectores de la sociedad venezolana con quienes quizás no tenemos una relación o unas posibilidades de interlocución más cotidianas, más cercanas, más sostenibles. Entonces, ahí el reto es entender que el tema del desarrollo es un tema de toda la sociedad y no de unos u otros, o solo de los gobiernos. En ese sentido, nos parece importante que podamos, a partir de estas iniciativas, construir una alianza mucho más efectiva para, como nos ponía Charo en los retos, poder desde hoy construir la capacidad de hacer un registro, documentación, visibilización, exigencias, pero a la vez propuestas e iniciativas de acción que estén mucho más articuladas, que podamos coordinar y asumir en conjunto con una visión de más largo plazo, con una visión de proceso, como desde nuestra acción de registro, denuncia, sistematización en el campo de los derechos humanos, aportamos a la narrativa y a la acción por el desarrollo, y cómo también desde esos ámbitos incidimos para exigir y promover los cambios institucionales y políticos que nos hagan posible una convivencia en el país, que nos hagan posible una reestructuración de nuestras formas de relacionamiento entre Estado y sociedad, cómo podemos hacer del ámbito de lo público un nuevo espacio de acción donde las instituciones den respuesta sin discriminación a todos los venezolanos y no a una parcialidad política. Entonces, todo ese esfuerzo, ¿cómo lo podemos canalizar? Y por eso nos planteamos proponer a las organizaciones que participaron tan proactivamente en los estudios y en el informe para el EPU, cómo podemos juntos crear condiciones de trabajo solidario, de trabajo de apoyo para hacer de esta iniciativa una iniciativa mucho más fuerte y con el aporte de todas y todos. Queremos resaltar en esa larga lista que nos presentó nuestra querida Charo, cómo hemos dado un salto, y eso lo vemos desde el año 2012 que empezó Sinergia a trabajar con las metas del milenio, ya tenemos 10 años en esto, y cómo en el 2016, cuando se hizo el primer foro de alto nivel y Venezuela llevó el único informe que ha presentado, cómo de allí que nos encontramos sin un informe propio, con capacidad de construido en colectivo, cómo nos encontramos con esa debilidad. Hoy podemos decir, tenemos un informe, aunque parcial, que solo sobre 10 objetivos, muestra información documentada, muy rigurosa, con el aporte de sociedad civil, de toda esa lista de organizaciones que Charo presentó hoy. Es decir, y muchas que no están allí, pero que también sabemos que lo están haciendo y que su compromiso es totalmente apegado a que son estos valores de participación y democracia. Entonces, consideramos una gran posibilidad que de cara a los próximos compromisos, como el EPU o como el Foro de Alto Nivel sobre el Desarrollo, podamos contar con muchos de ustedes para avanzar en esta dinámica, podamos avanzar en una posibilidad de construcción colectiva de informes mucho más completos, de poder hacer de los 17 y poder hacer propuestas de transformación del Estado venezolano para poder alcanzar los objetivos de desarrollo. Y esa visión de incidencia para una democracia sostenible en Venezuela puede ser una iniciativa que cree condiciones distintas para el país. Hay una lista larga de alianzas en las cuales participa y se ha apoyado Sinergia para hacer este trabajo. Además, las organizaciones que han participado en la producción de estos informes.
En el campo de organizaciones internacionales, tanto en América Latina como a nivel global, Sinergia participa en la Mesa de Articulación de América Latina, que es un esfuerzo de redes como Sinergia en distintos países de América Latina, que nos reunimos en un espacio para hacer análisis conjuntos, intercambiar capacidades, para producir apoyos técnicos para cómo hacer estos informes y presentarlos en instancias internacionales. También en ese espacio están Cívicus y la Alianza Global por la Efectividad de la Democracia, en la cual Sinergia participa desde hace años, y lo que hacemos es nutrirnos de lo que hacen en otros países para entender cómo llevan esos procesos y cómo podemos mejorar lo que hacemos nosotros. En diciembre hay una plataforma global que trabaja el tema de los ODS, que es Foro, aprobó la incorporación de Sinergia a ese espacio, y ahí tenemos muchas esperanzas de poder encontrar recursos técnicos, pero también financieros, para fortalecer este trabajo. Porque hay que decirlo, este trabajo se hace con muy pocos recursos financieros y mucho a pulmón, porque este no es un tema que ha estado en la prioridad ni en el centro del interés de cooperantes o de otros apoyos para el trabajo en el país. Pero entendemos que es un compromiso y que nosotros vamos a seguir haciéndolo independientemente de este factor. Y luego, a nivel nacional, hay también un conjunto de alianzas y plataformas con las cuales nosotros sentimos que ha sido posible hacer este trabajo por esa capacidad de solidaria de trabajo y de aportes. En los primeros años fue la plataforma de redes, instancia que ya no funciona, no está activa, pero que sirvió como una primera base para, digamos que iniciar el esfuerzo de trabajar por los ODS. La red de derechos humanos, con las cuales tenemos una posibilidad de intercambio y conexión con muchísimas organizaciones defensoras que tienen un trabajo valiosísimo de registro, documentación y de incidencia, y están en la lista que nos presentó Charo. PANAL, que es la red que trabaja el tema humanitario, en la cual también hay un conjunto de esfuerzos e iniciativas valiosas, y el Foro Cívico, que es ese espacio de articulación de actores, organizaciones, instituciones de la sociedad civil que tienen el foco una incidencia para la transformación institucional, política en Venezuela, un tratamiento al conflicto desde una perspectiva del diálogo y el encuentro entre los venezolanos, la posibilidad de la negociación como un mecanismo que nos permita reencontrarnos como sociedad y poder construir un camino distinto. Entonces, todas estas alianzas nos permiten pensar que este trabajo es posible. Todas estas alianzas nos hacen pensar que pueden ser unos grandes apoyos, pero quisiéramos tener la posibilidad de estructurar una alianza específica para el tema de los ODS, una alianza específica de las organizaciones que podamos juntas llegar a construir estos nuevos informes, pero también una capacidad de incidencia con estos temas, tanto en el campo nacional como internacional. Esa es la invitación que les tenemos hoy. Vamos a cursar una convocatoria, una invitación pronto para una reunión ya en específico de cómo nos podríamos organizar, cuáles podrían ser los aportes y sobre todo cómo podemos mejorar este trabajo incorporando el tema con mayor firmeza de ambiente, con mayor firmeza de género y cómo pudiéramos llegar a los 17 objetivos, cuáles serían las mejores fórmulas para eso, las mejores prácticas y cuál sería la estrategia, y luego cómo afinamos nuestra incidencia con todo el conocimiento que este trabajo nos pueda aportar. Entonces, esa es la invitación. Queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado hasta ahora y también le pedimos que puedan ser cadena de comunicación y de difusión de esto para captar mayor voluntad. Eso sería la petición de hoy. Estamos poniendo los informes en la página, como dijo Maffer, a partir de esta tarde, pero si alguno lo quiere de manera directa también nos lo pueden pedir
que con mucho gusto se los enviamos. Y si quieren organizar alguna reunión con este tema, con alguno de los miembros de su equipo o con algunos espacios de trabajo junto con otras organizaciones, también estamos a la orden. Nos gustaría mucho poder hacer esta presentación, si es posible, con organizaciones del interior del país, de las regiones, con los interesados, con los que quieran profundizar esto, pero si es posible también hasta, digamos, en terreno, porque en la medida que podamos facilitar que la información y la acción llegue a todos los espacios, nosotros podemos asegurar una participación mucho más directa y valiosa en el proceso. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y abiertos a cualquier pregunta, observación, que con muchísimo gusto todo el equipo de Sinergia está a la orden para eso. Mafe, no sé si quieres leer los últimos comentarios o si hay alguna pregunta, y si no, bueno, cerrar. Sí, bueno, los últimos comentarios están enfocados hacia agradecimientos y felicitaciones. Gracias a ustedes por acompañarnos y por entender que el desarrollo es responsabilidad de todos. Nos queda muchísimo por hacer, nos queda un tema de formación en distintos aspectos enfocados en desarrollo sostenible en distintos niveles. Y bueno, trabajaremos en conjunto en eso. Nos queda también, entonces, tareas pendientes en cuanto al levantamiento, no nada más formación, sino levantamiento de información, sistematización y, bueno, establecimiento de líneas estratégicas conjuntas, sin olvidar las líneas estratégicas de cada organización. Nos encanta, bueno, haber tenido la participación de un grupo tan variado. Gracias también por haber estado los representantes. Tenemos aquí representantes académicos. También nos interesa establecer alianzas fuertes con las distintas universidades, sobre todo ahorita que Venezuela están repuntando campus sustentables. Vamos a seguramente trabajar en conjunto en los siguientes pasos. Por aquí, bueno, sí, las presentaciones se las haremos llegar por los correos que nos están dando. Igual, bueno, estará para todos los que se registraron, se los mandaremos por los correos de registro. Muchísimas gracias. Y con esto cerramos, teniendo en cuenta que ya no tenemos mayores comentarios ni preguntas. Gracias, Tomás, que nos acompaña desde Forus. Pronto sabemos que vamos a seguir trabajando en conjunto. Para nosotros es un placer haber entrado a formar parte de esta red mucho mayor. Muchas gracias, saludos a todos. Saludos, Osvaldo. Saludos, buenos días, hasta luego. Gracias. Muchas feliz gracias. día, nos vemos. Gracias a todos. Saludos. Un millón de Excelente. gracias. Excelente. Gracias, gracias. Gracias, excelente trabajo en esta bella mañana. Saludos. Gracias, Gladys. Gracias, Gladys. Listo. Las compañeras del equipo, si quieren nos quedamos un ratico con Charo. Charo, maravillosa. Gracias, Charo. Y Félix se fue ya. Ah, no, Félix está aquí. Félix también. Muchísimas